sacó un decreto de esos que ellos sacan, de sanciones, nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Presidente de la República rechazó sanciones emitidas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. 2 niñas murieron a consecuencia de las fuertes lluvias en el estado Vargas. Por falta de insumos, fallecieron 4 pacientes pediátricos en el complejo hospitalario Luis Racetti de Barcelona. Muy buenas noches, hoy es martes 25 de septiembre, bienvenidos a la emisión estelar de El Noticiero. Les saludamos como siempre Claudia Hernández y Adrián Barros. Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches y gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con todos nosotros. Comenzamos entonces con las informaciones del día. Una niña de 7 meses de nacida y otra de 11 años murieron en una vivienda que se desplomó a causa de las más de 2 horas de lluvia que cayeron sobre el estado Vargas la tarde de este martes. Otra menor de 9 años, su madre y su abuela resultaron heridas. Una vivienda completamente tapiada, otra con daños parciales, decenas de casas inundadas, vehículos arrastrados por la corriente, calles y avenidas afectadas y árboles arrancados de raíz. A través de las redes sociales, los varguenses comenzaron a difundir las imágenes de lo que estaba sucediendo. La lluvia, que comenzó aproximadamente a las 12 del mediodía de este martes hasta las 3 de la tarde, generó muchos daños en diferentes comunidades, pero la gran tragedia para todos fue la muerte de una niña de apenas 7 meses de nacida y otra de 11 años, las cuales vivían junto a su hermana de 9, su madre y su abuela, en esta vivienda que ahora son escombros esparcidos por todo el sector Cabrería Baja del estado Vargas. Nosotros le prestamos los primeros auxilios, la volteamos boca abajo, le hicimos pectorales rapidito para trasladarla y me hubiese gustado salvarla a las 3, pero no, escapó de mis manos. Yo pienso que las autoridades, si saben que muchas familias están en alto riesgo aquí en esta zona, como hay muchos sectores también, porque tienen que esperar que se pierdan vidas humanas, como esas 2 niñas, para tomar acciones, para darle una casita a uno, una vivienda, porque el gobierno tiene que esperar hasta lo último. 2 murieron, una está estable en el seguro, vi a las 2 niñas, una llegó con signos vitales, pero lamentablemente murió porque cuando la sondearon para aspirarla, lo que botaba era puro barro. La otra, sí, la pequeña de 6 meses, sí llegó sin signos vitales, me dijo la directora. Bueno, debido a la lluvia, se vino el deslave, se llevó la casa al lado y nos cayó nosotros en el techo de la casa. Se perdió casi todo material. Toda la información fue confirmada por el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, quien expresó que las parroquias más afectadas fueron Maiquetía y Carlos Sublet. Otros sectores en los que el lodo cubrió los espacios fueron calle Los Baños y la avenida Sublet, al igual que el cantón, donde aún se encontraban vehículos tapiados y los mismos residentes eran quienes realizaban las labores de saneamiento. Siento el bum, 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 esto se estremeció, hijo. Entonces estremeció que todavía tengo los nervios. Estoy mal, pues, estoy mal. Ellos hicieron demasiado, mira, esa colaboración, porque si no es por ellos, el carro no estuviera ahí, pues. Porque fue un torrente que de repente pasó y nosotros estamos en el medio tratando de colaborar de que la torrente se llevara todo lo que era la basura y el escombro. Pero fue imposible. Cuando nos dimos cuenta tuvimos que correr. Durante 5 años nunca le hicieron un mantenimiento a esa quebrada. Ni recoger los escombros, ni basura, nada. Se olvidaron de los cauces de todas las quebradas de aquí de Vargas. Luego de la tragedia de Vargas en el año 1999, los habitantes de la entidad consideran que las medidas de seguridad y contingencia ante las precipitaciones atmosféricas que para estos meses han venido cubriendo el centro del país deberían estar más que claras. Sin embargo, denuncian que la desidia y la desatención es lo que ha imperado en los últimos años. Los habitantes de la comunidad en la que nos encontramos, la cual lleva por nombre el Cantón 2, le hacen un llamado urgente a las autoridades de la alcaldía y la gobernación del estado Vargas para que procedan con la limpieza de todo lo que nos rodea, que en algún momento fue una quebrada que dividió al sector en 2, pero que en este momento, junto a las condiciones climáticas, representa su mayor temor. Francisco Marín, Televen.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros contra funcionarios del Gobierno Nacional, calificándolas como decretos ilegales. Hoy, el gobierno de Estados Unidos sacó un decreto de esos que ellos sacan, de sanciones, nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. También en el decreto incluyeron a otra mujer, en este caso a nuestra compañera vicepresidenta ejecutiva, lideresa revolucionaria en Venezuela, Delcy Rodríguez. Incluyeron a nuestro ministro de Defensa, general en jefe, contra la dignidad de este soldado leal y revolucionario, Vladimir Padrino López, general en jefe de nuestra patria. Y también ha sancionado a nuestro vicepresidente de Comunicación y Cultura, ministro Jorge Rodríguez. También pido para él todo el apoyo. Además, señaló que las sanciones son una ofensa a la mujer venezolana y a la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por otra parte, el mandatario nacional firmó un decreto mediante el cual le otorga la ciudadanía y nacionalidad venezolana a 8.381 migrantes de diversos países del mundo. Voy a proceder a firmar el decreto mediante el cual le entrego la ciudadanía y la nacionalidad venezolana a 8.381 migrantes de diversos lugares del mundo. Firmo el decreto para entregar legalidad, para apoyar y respaldar la migración del mundo. El jefe del Estado le solicitará a las Naciones Unidas la cantidad de $500 millones como financiamiento para el plan Vuelta a la Patria. También indicó que este financiamiento permitirá ayudar a los migrantes colombianos, ecuatorianos y peruanos que hacen vida en Venezuela. Bien, continuamos. Los funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de Estados Unidos no podrán realizar transacciones electrónicas en la banca estadounidense y sus bienes serán congelados. La orden ejecutiva fue firmada por el presidente Donald Trump. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, anunció que las medidas prohíben a toda persona o compañía sujeta a las leyes estadounidenses realizar transacciones con cualquier moneda digital emitida por el gobierno de Venezuela, incluyendo el llamado Petro. Las sanciones emitidas concluyeron con la incorporación de la empresa venezolana Veruca en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. El expresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, rechazó la propuesta de intervención militar de Venezuela. El parlamentario considera necesario agotar las vías diplomáticas y políticas para evitar una tragedia mayor en el país. Una cosa muy distinta es abrir un canal humanitario en Venezuela a pedir una intervención militar. Quien pide una intervención militar definitivamente no tiene familia en Venezuela. ¿Quién va a sufrir al final? Algunos dirán, ves que el sufrimiento venezolano es muy grave. Sí, sí lo es. Es una tragedia lo que vivimos. Pero yo creo que hay que hablarle con la verdad a los venezolanos. No podemos salir de esta tragedia con más tragedia. En cuanto a las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos en contra de funcionarios del Ejecutivo Nacional, Florido señaló que servirán en la medida que en Venezuela se construyan espacios para la transición y la negociación para el cambio político en el país. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delcy Solórzano, recordó que estas medidas son de carácter personal. Son contra ciudadanos que presuntamente están, o que el país ha visto, incursas en graves hechos de violación de derechos humanos o en otros crímenes, y por ello se les sanciona de manera directa o personal. Pretender justificar la crisis que hoy vive nuestra Venezuela en sanciones de carácter personal es poco menos que absurdo y es una burla de nuevo a la nacionalidad venezolana, a cada ciudadano venezolano que sabe cuáles son los únicos responsables de la crisis que hoy vivimos. En cuanto a la denuncia que realizaran países de la región contra funcionarios venezolanos en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, la diputada Delcy Solórzano informó que meses atrás la Comisión de Política Interior también consignó pruebas sobre denuncias de violación de derechos humanos. Mardoley Prin, Televen.
El día de hoy se llevó a cabo el debate de alto nivel de la 73ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en donde la crisis humanitaria en Venezuela fue uno de los principales temas que se abordaron. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que diariamente reciben en su país a 6.000 venezolanos huyendo de la crisis económica en Venezuela. Nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Hemos destinado más de 50.000 vacunas para esos bellos e indefensos niños y hemos realizado decenas de miles de chequeos de salud a los más de 1 millón de hermanos que han dejado sus hogares para buscar mejor suerte en la mayor diáspora de la historia de nuestro continente. En este sentido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que más de 2 millones de personas han huido de Venezuela producto de la crisis política y económica. Además, desde su alocución en la ONU, anunció nuevas sanciones en contra de funcionarios del gobierno venezolano. Actualmente estamos presenciando una tragedia humana. Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro. En consecuencia, el presidente de Brasil, Michel Temer, estimó que en su país hay más de 1 millón de migrantes que se han movilizado desde Venezuela en busca de condiciones de vida mejores y para ello informó que se han estado creando refugios para dar las mejores condiciones de alojamiento posible. En estos momentos estamos experimentando una gran oleada de migración de gran escala. Se calcula que más de 1 millón de ciudadanos venezolanos han abandonado hasta la fecha su país de origen en busca de condiciones de vida mejores y más dignas. Y Brasil ha acogido a todos los migrantes que han llegado a nuestro territorio. Estamos hablando de decenas de miles de venezolanos a quienes hemos tratado de proporcionar todo tipo de asistencia. En colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado, hemos construido refugios para darles las mejores condiciones de alojamiento posible. Con 93 votos a favor y 16 en contra, la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas aprobó activar el principio de responsabilidad de proteger a las sociedades de los abusos de sus gobiernos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó la preparación del ejército venezolano en el momento del atentado del 4 de agosto. Sería una tragedia para Venezuela, sería una tragedia para la región. Si quieren ver una crisis de migración, etcétera, sería una tragedia una intervención en Venezuela. Pero ojo, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo, que nuestras milicias sabrían cómo resistir, sabrían cómo defenderse, y el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela cuando se decide, como lo ha hecho desde hace 200 años, a ser libre. El jefe de la diplomacia venezolana instó a la Organización de Naciones Unidas a ser contundentes ante cualquier gobierno que violente los principios de la Carta Democrática del organismo. Arreaza indicó que Venezuela denunciará las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en las cuales se impusieron nuevas restricciones económicas contra el círculo cercano del jefe de Estado venezolano, incluida su esposa, Cilia Flores. Estas sanciones consisten en la congelación de los activos que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y las transacciones financieras con entidades o personas de Estados Unidos. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas aseguró que se necesitan al menos 22 millones de dólares suplementarios para atender a los venezolanos que ingresan a Colombia. El portavoz del organismo, Hervé Verheusen, señaló que el programa ha proporcionado ayuda alimentaria de emergencia a más de 60.000 venezolanos en los departamentos fronterizos de Arauca, La Guajira y el norte de Santander. Esperan que la comunidad internacional continúe apoyando esta respuesta de emergencia ante el aumento de la inmigración a Colombia. Las autoridades brasileñas afirman que la situación en la frontera con Venezuela se encuentra en orden. Señalaron que los incidentes violentos registrados en
Jacaraima en contra de inmigrantes venezolanos fueron hechos puntuales que ya han sido superados. Indicaron que en Boa Vista fueron habilitados 12 refugios para venezolanos en donde se albergan a unos 5.000 ciudadanos. Allí se les ofrece comida, clases de portugués, orientación para la búsqueda de empleo y asistencia social integral. Explicaron que los refugios funcionan en cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos internacionales. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, inauguró una casa de acogida en Lima para ayudar a los venezolanos que ingresan a su país. Cabrejos manifestó que es todo un desafío responder a la creciente inmigración, asegurando que la situación no solo es cuestión de los cristianos, sino un asunto humanitario donde todas las personas deben expresar su solidaridad y colaborar. Estas declaraciones fueron hechas durante la ceremonia en la que Cabrejo bendijo el lugar. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la ley de calabozos policiales. La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, señaló que se busca frenar el hacinamiento en comisarías. La normativa cuenta con 23 artículos y una disposición transitoria y busca garantizar el cumplimiento de los traslados judiciales para evitar que se violen los lapsos de permanencia en los calabozos de las sedes de las policías municipales y estadales. Durante el debate se recordaron tragedias a causa del hacinamiento, como en Carabobo y Amazonas, donde fallecieron 66 y 37 personas respectivamente. Asimismo, se presentaron las estadísticas de fuga de prisioneros en estos centros. En este año 2018, en el primer semestre, en 12 estados, van 287 personas que se han evadido de estos centros preventivos. Y solamente han recapturado el 30%. Pero hay otro problema más grave que nosotros a lo mejor se nos ha olvidado, y es el hecho de que muchos funcionarios policiales han perdido la vida cuando estas personas han intentado evadirse. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, denunció la evasión de presuntos miembros del Tren de Aragua. Lo paradójico de este caso es que hay en la calle 250 delincuentes de alta peligrosidad y este país no lo sabe. Pero además, no solamente eso, sino que la persona encargada del Ministerio de Asuntos Penitenciarios no ha dicho nada, que los calabozos policiales hoy están siendo utilizados como cárceles paralelas y además como centros de corrupción. Asimismo, durante la jornada, la bancada opositora aprobó un acuerdo de declaración de emergencia humanitaria compleja de la educación, considerando la violación de los instrumentos laborales y las tablas salariales del magisterio y los profesores, la falta de inversión en los planteles, el éxodo de profesores y estudiantes y la violación de la autonomía universitaria, entre otros. Por ello, se exhortó al gobierno el cumplimiento de sus responsabilidades con el Estado docente, además de impulsar la creación en la Asamblea Nacional de la Comisión Permanente de Educación y denunciar ante instancias internacionales como la ONU y la OEA la violación del derecho a la educación. Las escuelas abrieron sin el servicio de alimentación escolar. Mientras se llenan la boca de palabrería, este año se inició con una asistencia escolar entre el 10 al 15%, la más baja que ha tenido la historia educativa venezolana. Vale señalar que la segunda semana de año escolar, es decir, día lunes 24, la asistencia escolar solo remontó un 5% más a nivel nacional. El acuerdo de emergencia en el sector educativo también será presentado ante la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo. Mardoley Prin, Televen. Por falta de insumos fallecieron 4 niños en el complejo hospitalario Luis Racetti de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Los médicos se declararon en asamblea permanente. Los médicos denuncian que la falta de agua potable, insumos básicos, medicamentos, focos de contaminación, los cuadros de desnutrición de los pacientes que causa inmunodepresión, crearían caldos de cultivo que, lejos de contribuir con la recuperación de los cuadros clínicos, los complica. Dicen que esta fue la razón de que en menos de 12 horas 4 pacientes pediátricos perdieran la vida. Sí se ha visto incrementada la muerte porque, como no es el conocimiento de todos ya,
cada día que pasa es insuficiente, más insuficiente los recursos para nosotros solventar las patologías de los pacientes. En una nutrición severa no nos contamos, por ejemplo, las condiciones ambientales. Son pacientes inmunosuprimidos, en un hacinamiento de 35 pacientes, estos pacientes se complican ya sean por neumonía, infecciones respiratorias, gastrointestinales al momento de llegar. No tenemos un área especial para el confort térmico de estos pacientes, que por su escasa cantidad no hay agua, las posetas están con todas las colapsadas de materiales fecales los 35 pacientes. Entonces, además, los galenos denuncian el incremento de agresiones físicas por parte de los familiares al momento de solicitar insumos para sus pacientes. Lamentablemente vemos cómo reiterativamente somos agredidos por los pacientes. Nosotros, una de las cosas que más quisiéramos es que la buena voluntad salvara vidas. Es que las buenas intenciones salvaran a nuestros niños que vienen acá y que nosotros impotentes los vemos morir. Porque es que la gente nos ve guerreando en la emergencia y tratando de resolver con las uñas y con lo poco que tenemos. Pero no nos ve en los rincones de este hospital también llorando en la soledad de la impotencia de saber qué es lo que hay que hacer, de saber que podemos hacerlo y de saber también que no tenemos los recursos para poder hacerlo. Dicen que han enviado comunicaciones tanto al Ministerio de Salud como a la Gobernación sobre el riesgo biológico que existiría en el principal centro de salud del oriente del país, sin recibir respuesta. Los médicos esperan se restablezca la seguridad tanto por parte de los cuerpos policiales como interna del hospital. Esto con el fin de garantizar la tranquilidad de las instalaciones y también para poder prestar un mejor servicio. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Es momento de hacer nuestra primera pausa. En breve, más información. Carnicerías de la capital del estado Guárico tienen más de 6 semanas desabastecidas. Los carniceros aseguran que más del 90% de los comercios dedicados a la venta de carne en San Juan de los Morros no han podido despachar porque el precio acordado por el gobierno nacional no se ajusta a la realidad económica del país. Los carniceros señalaron que es imposible vender la carne a 90 bolívares como lo estableció el gobierno, debido a que actualmente se consigue un kilo del rubro en canal entre 70 a 80 bolívares soberanos. Indicaron que el precio al consumidor debe estar entre los 120 a 150 bolívares soberanos. Aquí, por ejemplo, en el caso de aquí de San Juan de los Morros, más del 90% de las carnicerías, porque lo poco que se consigue no se puede vender a precio acordado, pues muy difícil hacerlo. Hemos tenido que vender su producto, como es el caso del cochino, pero también el cochino está sumamente carísimo. Se consigue a un precio de más de 20, 25, 250 soberanos y me parece demasiado excesivo para llevárselo al pueblo. Pues. También explicaron que el matadero más cercano a la capital llanera no se encuentra despachando carne. Agregaron que solo tiene capacidad para abastecer el 20% del mercado municipal de Rocio. Hemos tenido que acudir a la zona foránea, como es el caso de Turmero, pero estas carnes están incomprables, están muy por encima del precio acordado. Estamos hablando de 120, 130 soberanos el precio en canal, algo que me parece demasiado excesivo, pues no se pudiera llevar, pues no se puede vender al precio acordado. Igualmente apuntaron que tras un acuerdo que existe con el gobierno regional para la compra y venta de carne, tienen más de un mes sin recibir el rubro, por lo que hicieron un llamado al Ejecutivo para retomar esta medida. No hemos recibido una respuesta contundente de parte de ellos. Hemos tratado de hacer reuniones, hemos llamado a varios entes del gobierno y no hemos sabido no hemos tenido una respuesta adecuada en cuanto al tema. Ante esta situación, consumidores indicaron que para sustituir la carne deben comprar otros rubros como huevo, cochino o pollo. Ahorita en estos momentos no compramos porque no abastecen a los negocios que tienen para vender. ¿Cómo hace para comprar? ¿Qué comen? ¿Qué compran? Bueno, cuando cochino y pollo es lo que venden ahorita aquí en el Mercado Libre. Ya ni se consigue, ni siquiera se consigue pollo, mucho menos carne. ¿Eso por qué? ¿Por qué no se consigue? Bueno, yo creo que será por eso, que ya los proveedores no quieren despachar las carnicerías y el que queda penando es el usuario. Es horrible, tengo 3 nietos pequeños, ¿qué le puede dar a uno de comer a esos niños? Ni siquiera leche consigue, ni el alimento, horrible. Finalmente los
consumidores hicieron un llamado a las autoridades para que controlen y supervisen los costos de otros rubros, los cuales se mantienen en sobreprecio. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Volvemos a nuestra ciudad capital. Los usuarios del transporte público en Caracas pueden invertir hasta 20 bolívares soberanos diarios en pasaje. Resaltaron las fallas en las unidades de transporte y en el funcionamiento del metro. Señalaron que ante la falta de transporte público y las fallas reiteradas en la prestación del servicio del metro de Caracas, sumado a las colas que deben hacer para comprar un ticket, muchas veces se ven obligados a tomar autobuses denominados piratas, lo que aumenta la inversión diaria que deben hacer. Bueno, si hay el transporte público lo tomo porque la mayoría no están trabajando, la mayoría no lo hay. Bueno, el tema del transporte es una tragedia. El metro colapsado, de hecho que venimos ahorita de asistir a una amiga que le dio una subida de tensión por el colapso que existe en los trenes, no hay aire acondicionado, las escaleras no funcionan, el transporte superficial no existe. Destacaron que sigue siendo cuesta arriba conseguir efectivo, pues se mantienen los límites para retiros en las entidades bancarias, por lo que deben recorrer más de un banco diariamente. Si me meto en varios bancos, sí. ¿Cuánto tienes que sacar semanalmente para poder cubrir el costo del pasaje en el transporte público? Como 500 soberanos. Porque a veces no hay de transporte normal, sino que tienes que pagar por fuera. Yo vivo en Guatire, estamos invirtiendo aproximadamente 12 bolívares diarios, un aproximado, y bueno, sí se me hace complicado sacar el efectivo porque las colas son bastante largas en estos momentos. Los usuarios también manifestaron que ante la falta de transporte público, muchas veces también para ahorrarse dinero optan por caminar largas distancias. Cristal Chopite, Televen. Fallas en las telecomunicaciones mantienen fuera de línea a más de la mitad del sistema biométrico para la venta de combustible en el occidente del país. El sistema está en etapa de pruebas. Las máquinas biométricas tendrán incluidas la base de datos de todo el sistema bancario público y privado del país. El detalle es la comunicación. Sí, hay zonas que hay fallas por conexión, pero no, o sea, eso lo están chequeando, se habla, se rumorea, que puede ser que se mejore con conexiones directas satelitales. Exacto. Hay una forma de no hacer cola, pero cuesta dinero. Hay pasos preferenciales o los llamados VIP. Los que no tienen, hace su fila. Kilométrica en muchos casos. En ocasiones llegan al colmo que los mismos funcionarios se encargan de cobrar. Porque eso es lo que me ha pasado a mí. A veces llega y sin gasolina, ¿qué te va a tocar? ¿El 10.000? Hay que dárselo a mí. Porque de paso no te vaya a quedar. ¿Y cuánto cuesta una grúa después? Mientras tanto, las colas son kilométricas. Esto lo aprovecha muy bien el AMPA, debido a que ya se han reportado robos en las principales ciudades del estado. Zulia, desde Maracaibo, Lenín Daniel y Talavera. Por su parte, el presidente del Frente Mulas Rojas, Juan Simosa, explica que el nuevo sistema de biopago ayuda a evitar el contrabando de combustible a Colombia. Era irracional que costara más producir un litro de gasolina que lo que nosotros cancelábamos para adquirir la gasolina. Es un mecanismo que puede ser muy útil para evitar la extracción de nuestro producto desde nuestra patria hacia Colombia. Quienes hemos circulado por la frontera colombo-venezolano, ver cómo los colombianos se enriquecen con nuestra gasolina, vendiendo una pimpina de gasolina hasta en 70 millones de bolívares. Simosa expresó que para obtener la gasolina solo es requerido el número de cédula y la huella dactilar. Agregó que el sistema a través del biopago es sencillo. En el estado Carabobo, el Tribunal de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal determinó privativa de libertad a 2 ciudadanos por estar presuntamente implicados en daños y sabotaje al sistema eléctrico regional. Los sujetos, identificados como César Alejandro Lugo González y Amalio Rodríguez Robles, fueron acusados de robo e interrupción del sistema eléctrico, sabotaje, asociación para delinquir y porte ilícito de armas de fuego. Ambos ciudadanos fueron detenidos por efectivos del SEBIN en el marco de las investigaciones por el caso de la caída de una torre y el hurto de 400 metros de cable de alta tensión que produjeron una falla eléctrica que dejó sin este servicio a Puerto Cabello por más de 58 horas. El tribunal acordó como sitio de reclusión el internado judicial de Carabobo en Tocullito. El día de su cumpleaños número 25 fue ajusticiado un barbero por supuestos funcionarios de la FAES en La Dolorita, en Petare, en Caracas. Así lo denunciaron sus familiares.
Según la versión familiar, Cristian Alfredo Charris Arroyo se encontraba festejando su cumpleaños en el barrio Turumo de La Dolorita. Al amanecer fue hasta el sector La Lira, de la misma zona popular, a buscar a su esposa, quien se encontraba en casa de su suegra. Relataron que al llegar al lugar se encontró con un supuesto operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, en el que sin explicación alguna le quitaron la vida. Venía a las 5 de la mañana, estaba ya una situación, estaba el FAE haciendo un operativo. Desgraciadamente mi hijo estaba en el sitio, en el lugar y en la hora equivocada y me lo mataron. Me le dan un tiro en el pecho como que si mi hijo fuera un delincuente y me lo ponen como el peor ampón de La Dolorita, que era buscado por homicidio, por hurto y por robo, y mi hijo era una persona sana. Su madre agregó que cuando no se encontraba ejerciendo su labor de barbero, jugaba básquet en el sector 12 de julio, donde residía. Su esposa destacó que los presuntos efectivos de seguridad ni siquiera le pidieron su identificación. Cristian dejó huérfanos a 3 niños, 2 varones de 9 y 5 años y una niña de 2. Familiares y vecinos recogieron firmas para denunciar el hecho ante las autoridades. Para este miércoles, familiares y vecinos de Cristian tienen planeado protestar durante los actos fúnebres que se llevarán a cabo en La Dolorita, en Petare, para exigir al Ministerio Público las investigaciones pertinentes sobre este caso. Jonathan Cárdenas, Televen. El pasado martes 18 de septiembre fue hallado sin vida el cuerpo de Fernando Alexander González Navas, que se presume fue asesinado a puñaladas por su hermana en la urbanización Los Palos Grandes de Chacao. La víctima se encontraba dentro de un vehículo marca Renault, en compañía de su hermana y 3 hombres. Autoridades aseguran que se produjo una discusión en el carro que terminó cuando la mujer le proporcionó varias puñaladas a Fernando González. Las averiguaciones del 6CPC señalan que Elizabeth Jacqueline González Navas fue la autora del crimen y fue puesta a la orden del Ministerio Público para la investigación del caso. Nivel de asistencia a clase no registró el índice adecuado. En breve los detalles. Se solicitan los medicamentos Verodual o Salbutamol. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-106-3670. Muchas gracias. La representante del Secretariado Nacional del Movimiento Progresista de Venezuela, Ofelia Rivera, aseguró que el comienzo del año escolar no registró el índice de asistencia adecuado debido a la crisis que atraviesa el país. Esta situación vulnera la garantía del derecho a la educación, precisamente porque la población, según los estudios en COVID, de la población más pobre, estamos hablando del 40%, son precisamente los más afectados. Tenemos una situación de deserción escolar prácticamente convertida en exclusión. Si nosotros mostramos la matrícula, según los registros de la memoria y cuenta del Ministerio de Educación hasta el 2015, nosotros vemos que a partir del 2007 ha venido produciéndose un estancamiento de la matrícula. Lo grave es, ha venido un desmoronamiento precisamente de las instituciones privadas. Por lo tanto, es deber del Estado garantizar la educación pública. Rivero criticó lo dicho en días pasados por el ministro de Educación Aristóbulo Isturiz cuando indicó que a pesar de la emigración, las aulas de clase siguen llenas. También rechazó la nueva tabla salarial anunciada recientemente por el Gobierno Nacional, en la que iguala los salarios de los educadores y quebranta las contrataciones colectivas establecidas al eliminar beneficios y reivindicaciones logradas en anteriores conversaciones con el ministerio. La viceministra de Educación, Rosángela Orozco, anunció la implementación de un plan para este año escolar centrado en prevenir el consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas en las instituciones educativas. Durante un encuentro sostenido con representantes de la Policía Nacional, Guardia Nacional, CICPC y demás órganos de seguridad por el Plan Retorno a Clase 2018, Orozco precisó que funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas realizarán jornadas informativas con respecto al tema. El Frente Preventivo los jueves y los viernes activo, constante y sistemático dentro de las instalaciones para formar al ciudadano
en prevención del delito, formar al ciudadano en prevención del uso y abuso de drogas, alcohol. Además, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, anunció que se redujo en 27% la tasa de delitos en colegios públicos y privados del país con respecto al año escolar anterior. De acuerdo a los informes de su despacho, el hurto es el tipo de delito más común registrado en los planteles educativos. Nosotros verificamos en la última semana, la semana 38, que contamos con una disminución de un 27.8% en términos generales en todos los delitos. Pero sin embargo, nosotros estamos poniendo a disposición de nuestro Ministerio de Poder Popular para la Educación, a disposición de nuestros directores de escuela, del BEN 911, como herramienta fundamental, como centro de comando de control y telecomunicaciones, para poder nosotros hacer los abordajes respectivos. Palencia anunció que los cuerpos de seguridad del Estado realizarán patrullaje en 3.604 circuitos educativos priorizados por el Ministerio de Educación ante el inicio del año escolar. Este plan contempla la participación de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil y bomberos municipales en las más de 22.000 escuelas en todo el país. Oscar Pineda, Televen. En la Asamblea de Educadores del Estado Sucre se decidió la entrega de un documento en la Dirección de Personal de la Gobernación donde manifiestan su inconformidad con el actual tabulador nacional. En el cual estamos solicitando respuesta a una cantidad de problemas que tienen que ver con la instrumentación de lo que la gobernación denomina migración de trabajadores, que no es otra cosa sino el traslado forzoso de una gran cantidad de educadores de las nóminas de la gobernación del Estado hacia las nóminas del Ministerio del Poder Popular por la Educación. Los educadores denuncian que el tabulador impuesto por el gobierno nacional les resta la proporción de salarios mínimos, lo cual a su parecer es inaceptable. Por darle un ejemplo, un educador antes del cono monetario, antes de la reconversión monetaria, un educador docente 6 estaba percibiendo aproximadamente 12 salarios mínimos. Y hoy vemos que con el tabulador que quiere imponer el gobierno reduce a 2 salarios .5. Es decir, estaría perdiendo aproximadamente 10 salarios mínimos el trabajador cuando la canasta alimentaria se necesitarían aproximadamente 6 salarios mínimos para alcanzarla. Docentes que hacen vida en el magisterio sucrense abogan por una reunión entre el ministro de Educación y la dirigencia sindical. Desde el Estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Los trabajadores y jubilados de CanTV protestaron en las inmediaciones de la sede de la empresa ubicada en la Avenida Libertador de Caracas en rechazo a las nuevas tablas salariales anunciadas por el Ejecutivo Nacional. El presidente del sindicato de CanTV de Caracas, Juan Vélez, aseguró que estas medidas violentan la Constitución. Porque están violentando la Constitución. En este momento existe la Constitución del 99, no hay otra. Y si hay alguna modificación, que lo pongan en la calle para saber. Pero en este momento están violentando el principio de progresividad e intransigibilidad y hacia allá vamos. Y como sabemos que tenemos la razón, vamos a unir esfuerzos con otras instituciones como Corpoelec, como Salud, como el gremio médico, para pelear por nuestras tablas salariales como debe ser. El presidente de la Asociación de Pensionados, Jubilados y Sobrevivientes de CanTV, Carlos Alberto Garrido, denunció que los adultos mayores no son parte de las nuevas escalas salariales. Los jubilados no aparecen en las escalas salariales. Los jubilados solamente van a devengar el salario mínimo. A raíz del pronunciamiento del Ejecutivo Nacional, todos los jubilados pasan a quedar ganando 1.800 como salario mínimo. Esto quiere decir que los logros que se habían alcanzado inicialmente se pierden en su totalidad. Ambos dirigentes reiteraron que los trabajadores y jubilados de la CanTV se unirán a los otros sectores para exigir sus derechos en la calle, debido a que no pueden perder las conquistas históricas logradas por los sindicatos. El actor Bill Cosby fue condenado a prisión por agresión sexual. Al regreso al panorama internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que su homólogo, el colombiano Iván Duque, tiene buenas estrategias para la lucha contra las drogas en su país y lo felicitó por denunciar al gobierno de Venezuela como lo ha hecho él. En medio de las declaraciones ofrecidas en la Corte Penal Internacional, Trump destacó que es un honor compartir y armar alianzas estratégicas con Colombia en lo que denominó un eje ejemplar latinoamericano. Agregó que una de las principales razones por las que desea mantener la comunicación con Colombia
Colombia es porque Duque desea frenar el tema de las drogas. Una delegación de la Unión Europea encabezada por 11 embajadores asistirá en los días jueves y viernes a las ciudades de Cali y Buenaventura, en Colombia, para sostener encuentros diplomáticos y ayudar a promover la región. La embajadora Patricia Lombard destacó que es de suma importancia la visita para mostrar el ámbito comercial, político y social de los sectores ubicados en el estado de El Valle. Precisó que esperan intercambiar ideas en materia de educación, ciencia, tecnología, turismo y cultura. La delegación se encuentra conformada por embajadores de Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Polonia, República Checa y Suecia. El actor y presentador estadounidense Bill Cosby deberá pagar entre 3 y 10 años de cárcel por agresión sexual a una mujer. Un juez de la ciudad de Pensilvania incluyó a Cosby en una lista de depredadores sexuales violentos debido a su mal comportamiento. El actor de 81 años había sido declarado culpable el pasado mes de abril por drogar y agredir de manera física a Andrea Constant en su mansión de Filadelfia hace 14 años. La Federación Coordinadora Nicaragüense, ONG que trabaja con niños y adolescentes, informó que al menos 29 menores de edad han sido asesinados, más de 60 se encuentran detenidos ilegalmente y 15 jóvenes enfrentan procesos judiciales que violan la ley tras meses de crisis sociopolítica que vive el país centroamericano. CODENI exigió al gobierno de Daniel Ortega garantizar las medidas de protección al niño y el adolescente y detener la represión contra la ciudadanía. Al regreso de esta pausa comercial, veremos qué nos trae lo actual. En minutos. Iniciamos las informaciones de arte y espectáculo comentándoles que la sentencia de Bill Cosby podría ser de 10 años de prisión. El humorista llegó este lunes a un tribunal de Norristown, ubicado en Pensilvania, Estados Unidos, para asistir a la lectura de su sentencia tras ser declarado en abril por un jurado culpable de 3 delitos de abuso, según lo informaron medios locales. Es así que el ícono de la cultura popular estadounidense de 81 años podría recibir su sentencia, donde estaría pagando con prisión por 10 años, acusado de diferentes cargos. Recordemos que este es el segundo proceso que enfrenta Cosby por acusaciones de agresión íntima, después de que en el año 2017 fuese declarado nulo la sentencia ante la incapacidad del jurado de tomar una decisión. En más noticias tenemos que Justin Siraks por fin habla del divorcio con Jennifer Aniston. El actor confesó que el fin de su matrimonio de 7 años con la actriz le rompió el corazón, pero que desde entonces son friends, como se titula la serie noventera de la televisión que la catapultó a la fama. Sin embargo, en una charla con The New York Times, también precisó que desde el pasado mes de febrero mantienen una relación de amistad. Fue algo que te rompe el corazón, en el sentido de que la amistad no sería la misma. Pero la amistad se transforma y cambia, así que eso es algo de lo que ambos estamos orgullosos, afirmó el intérprete. El artista de 47 años y Aniston de 49 empezaron una relación sentimental en 2011, tras rodar juntos una cinta cinematográfica. Posteriormente se comprometieron al año siguiente y se casaron 3 años después, hasta que se divorciaron en febrero del año pasado. Ahora les comentamos que la vida de Jane Fonda es retratada en un documental. La película, que debutó este lunes en HBO, dedicó su primer capítulo a la delicada relación entre Fonda y su reservado padre, el aclamado actor Henry Fonda. Fue solo hasta el final de la vida de él que ella logró acercarse más a su progenitor. Es así que actuaron juntos como un padre y una hija distanciados en la película On Golden Pond. Por otro lado, la ceremonia de los premios de la Academia de 1982, en la que Henry Fonda ganó su único Oscar, es lo que Jane Fonda señala sin dudar cuando le preguntan por algún momento destacado en su carrera en Hollywood. Recordemos que su padre murió 4 meses después. Tras esto, el documental aborda los esposos de Fonda, que incluyen al director de cine francés Roger Van Diem, el activista Tom Hayden y el empresario Ted Turner, relatando su relación con cada uno. Y hasta aquí la emisión estelar del Noticiero TLD.
Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Que tengan muy buenas noches. Tengan todos buenas noches.